¿Qué tal, mi gente querida de internet? Bienvenidos a esto que es Vidas Perras, el espacio donde contamos historias que dejan huella. Yo soy Gary Ortiz y el día de hoy te voy a presentar la historia de una mujer que transformó el miedo a la oscuridad en propósito. A los 15 años perdió la vista, pero jamás perdió la fe en sí misma. Con resiliencia, con motivación y con una determinación inquebrantable, pasó de trabajar en una fábrica a hacer deporte hasta finalmente abrir su negocio de masajes en la ciudad de Tijuana. Una historia que nos recuerda que los límites están en nuestra mente y que cuando decides creer en ti mismo, nadie te detiene. Esta es la vida perra de Jessie Carmenta, la mujer que venció el miedo a la oscuridad con luz propia. Espero les guste esta entrevista y la disfruten así como yo. Bueno, Jessie, pues primero que nada, muchas gracias por la entrevista. Créeme que para mí es un placer estar aquí en Tijuana haciéndote esta entrevista, esta plática. Quiero que sea una plática en la cual te sientas cómoda, que te sientas tranquila, que te sientas libre de expresar todos los pensamientos que tú tienes en tu mente. Y pues me gustaría empezar, pues, que te presentes con la gente que no te conoce. ¿Quién es Jessie? ¿Quién es Jessie? Pues mi nombre es Jessie Carmenta Olivas. eh, Soy terapeuta y pues soy un ser humano como tú y como cualquier otra persona, obviamente con una condición diferente, pero pues una persona llena de alegría, de energía, de motivada y pues una persona con muchas convicciones y muchas metas. Esa Ok, es Jessica. perfecto. Bueno, pues me gustaría empezar, Jessy. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo la viviste? ¿Eres de aquí de Tijuana? ¿En qué barrio naciste o en qué barrio vives? ¿Y cómo fue tu infancia? ¿Me podrías contar un poquito sobre eso? Mi infancia fue muy bonita. Nací aquí en Tijuana, Baja California, y pues ahí en mi barrio Las Torres, Parte Alta se llama. Pues ahí crecí y la verdad es que tuve una infancia muy, muy bonita, muy, como toda niña, con mocos ahí, todas las piernas pues llenas pues de moretitos, de andar en la calle. Me acuerdo que era una temporada muy bonita donde podías andar en la calle sin tanto problema como ahorita, que sí, las cosas están un poquito más complejas. Sí, claro. Pues, creo que me tocó esa etapa donde todavía podías andar en la calle bien tarde jugando, y pues era bien bonito porque no había tanta preocupación por los papás. Sí, entiendo. ¿Tu familia, tus papis, tienes hermanos? Sí, soy la más chica, somos 4 hermanos, y yo soy la más chiquita. Pues mi papá es de Sonora y mi mamá nació en Sinaloa. ¿Y no te quedó el acento de Sonora y Sinaloa? ¿O ya te Eh, adaptaste al de tijuanense? Fíjate que de repente sí me sale un poquito como los sonorenses, porque mis 2 papás, mi mamá nació en Mochis, Sinaloa, pero ella se crió en Obregón. Entonces, mis raíces son muy muy sonorenses. Mis raíces son totalmente yaquis, aunque nací aquí en Sí, Tijuana, pero sí, son muy muy yaquis, y también tengo ahí un poquito de raíz de tarahumara, yaqui y tarahumara. ok. Ajá, y me encanta, ¿eh? O Sí. sea, a mí me encanta ser mexicana, me encantan mis raíces. O sea, yo estoy bien orgullosa de dónde nací y de dónde estoy. Qué bueno, eso yo creo que es muy, muy padre que lo comentes. Este, ¿Cómo era la convivencia con tus hermanos, Jessy, de niños? ¿Cómo te llevas con ellos? ¿Qué hacían? ¿Qué les gustaba hacer? Pues, fíjate que, bueno, no sé si debido a que soy la más chiquita, y agarré cansados a mis papás. eh, la convivencia con mis hermanos fue como todos los hermanos normales, pleitos, 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 a andar ahí golpeándose, pero muy unidos y mucho amor también, o sea, dentro de nuestras peleas y nuestros juegos. Pues mis hermanos me cuidaron mucho, o sea, hicieron lo posible, pero como yo era muy enérgica, o sea,
tenía mucha energía, a veces mis hermanos, pues, no podían como controlarme, ¿no? Entonces, yo creo que lo difícil fue para mis hermanos por mi energía y por mi temperamento, porque fui muy temperamental, o sea, era de que si yo lloraba, se oía en toda la Toda la en toda cuadra. la cuadra, sí. O si yo me enojaba, se sabía en toda la casa por los gritos. Entonces, sí, yo creo que sí la sufrieron mis hermanos conmigo. Ah, Sí. qué bueno. Jessy, platicábamos atrás de cámara de la condición que tienes que perdiste la vista. ¿Cuándo fue que empezó este proceso de perder la vista? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué recuerdas de ese momento? Comencé a perder la vista alrededor de los como 12 años. Ajá, a los 12 años empecé a perder la vista como de forma progresiva por un glaucoma congénito diagnosticado. Empecé con dolores muy fuertes de cabeza. Ok. Me molestaba mucho la luz, el ruido, como que yo no entendía mucho qué estaba pasando. Pues me llevaron al médico y el médico así, yo con 12 años, o sea, así de la nada, sabes que a los 15 años te vas a quedar ciega. Entonces fue como, o sea, Muy tajante. ajá, sí. Entonces yo dije, pues no tuve como tiempo em, de conectar como con de hacerme a la idea como de que, qué está pasando. Y entonces yo lo que hice, pues, asimilarlo como, ok, o sea, bueno, pues, pero sí fue como un proceso como todos de duelo, de ir perdiendo la vista poco a poco, Ujú. pero creo que sí me fue un poco difícil en el área de desconectarme de mis emociones. Eso Ok. sí, sí creo que nadie debería de vivir eso. Sin embargo, a mí me tocó de esa manera, en ese momento, y pues yo utilicé los recursos que pude para salir en ese momento, porque era más como la parte emocional que la parte material o los recursos materiales que pudiera tener en ese momento. Entonces, si me preguntas, creo que en ese momento la conexión emocional con otras personas o pues a los 12 años uno no sabe de inteligencia Sí, emocional, ¿no? claro. Ahorita pues ya lo sé, ¿no? Pero en ese momento sí creo que eso hubiera sido un pilar importante, gestionar mis emociones, aprender a gestionarlas desde en ese momento. Pero como todo duelo, pues es un proceso donde hay ira, hay coraje y frustración, y otros días hay alegría, como, pues, como todo proceso de duelo. Entiendo. Ujú. Algún día, digo, ya ahorita como hablas ya de la, de las emociones, del duelo, de todo esto, algún día tú imaginaste o te preguntaste cómo fue la adaptabilidad también para tu familia de este proceso o te lo llegaron a hacer saber. Eh, Creo que cuando hay una persona con una condición diferente, o que empieza a vivir una situación diferente a los demás, afecta a todo el grupo, o sea, afecta a toda la familia. En su momento, mi familia, obviamente, como una forma de protegerme, fue como, oh, no, pues no, aquí no pasa nada, todo está bien. Entonces, digo, sin juicio, ¿no? Sin Sí, sí. culpar a mi familia, pero era como, no, ven para que estés, alegre acá con nosotros. Y yo quería, pues, estar encerrada en mi cuarto, viviendo mi duelo y mi tristeza y mi sufrimiento, ¿no? Porque, Sí, pues, sí es sufrimiento, pero era como mi familia evadía un poquito esa parte de, ven para que era no permitirme el estar triste. Entonces bloqueé muchas emociones en su momento, que después ya de adulta, pues me explotaron, ¿no? sí. Todo eso se explotó en un punto, pero en su momento fueron los recursos que mi familia utilizaron para, pues, para apoyarme y hasta cierto punto funcionó, ¿no? Porque me hizo fuerte, pero hasta hubo como un cierto desequilibrio, ¿no? Y obviamente afectó mucho en mi casa la economía también, o sea, por la parte de mis operaciones, mis gotas.
pues obviamente también es tanto como lo emocional, porque se siente en el ambiente Sí. como era como, ¿por qué algo está pasando aquí? Yo me estoy sintiendo mal. Y todos como actuaban como, no, pues todo está bien. Pero yo, siendo una niña, decía, algo está pasando, o sea, sí está pasando. Pero pues yo creo que es algo que muchas personas deberían identificar porque realmente sí se vio un proceso triste cuando hay un proceso de adaptación en ese momento. Sí, sobre todo como siempre pensamos, los cambios a veces pueden ser buenos, malos y te tienes que adaptar a eso y pues el proceso es el que a veces cuesta un poquito de trabajo, ¿no? Así ¿Cómo, es. cómo viviste la adaptación a tu estilo de vida? Me refiero a, ¿seguiste estudiando? ¿Cómo tus maestros, tus profesores, tus amigos se adaptaron también a ese proceso? Sobre todo, eh, pues tan difícil para ti. ¿Cómo lo viviste? Bueno, volviendo al tema de que mi familia utilizó el recurso de que tú estás bien, no pasa nada, pues hay un punto donde uno se la cree, ¿no? Sí, sí, sí. Que incluso a veces me dicen, "Ay, es que parece como si vieras", y yo jugando no les digo, ay, pues es que a mí también se me olvida a veces que no miro, o sea, porque me adapté tanto, Sí, sí, sí. que obviamente al principio pues son golpes, ¿no? Que te dejan algo aquí por allá tirado y la verdad es que ni todo empieza desde tu casa, ¿no? Ni en mi casa estaban adaptados y obviamente mucho menos afuera en la sociedad está adaptado para recibir a personas con una condición diferente, ya sea una discapacidad visual, motriz o cualquier otra. Entonces, pues sí fue como un proceso que yo fui viviendo como normalizando y yo dije, no, no quiero estar en una escuela especial, yo quiero estar en una escuela normal. Entonces, pues yo también normalicé mucho mi discapacidad, terminé la prepa, mis papás no querían que estudiara, me decían, no estudies para que descanses tus ojitos y yo, no, ¿cómo de que no? Entonces, salí de ahí, me metí a una escuela para invidentes para conocer a personas con mi condición Ok. y y pues incluso yo me sentía rara con personas con mi misma condición al inicio, porque decía, ay, qué raros son, ¿no? O sea, yo me sentía diferente, pero aprendí mucho también de muchas personas que estaban viviendo mi misma condición. Claro. Bueno, terminas la prepa y me imagino que ya ese proceso de adaptabilidad ya está un poquito avanzado. Así es. Lo que me comentas, pues a veces era medio complicado, pues yo creo que ciertas situaciones, y yo siento que ni tanto para ti, sino para la misma sociedad que estaba rodeada a ti, ¿no? Después de la prepa, ¿qué hiciste? ¿Cómo te nació la idea de decir, bueno, más bien, ¿qué pasaba por tu mente de a qué me voy a dedicar? ¿Cómo fue ese proceso? Mm, la verdad es que no tenía ni idea, o sea, no tenía ni idea. A veces el, el mismo destino te va como dando señales, ¿no? Cuando yo llego a la escuela para invidentes, estaba la carrera de masoterapia. Entonces, yo decía, bueno, pues a ver qué se trata esto. Me metí a estudiar masoterapia, que es para aprender a dar masajes. Obviamente en ese tiempo yo estaba muy chica y yo decía, ay, yo dar masajes, o sea, como, ay, va a ser bien fácil, ¿no? Porque yo lo vi en su momento, pero sí era mucho a aprender anatomía, fisiología y como que dije, ay, a ver, no está tan fácil como yo pensaba. Entonces, pues me di cuenta que podía, yo en mi mente dije, puedo hacer dinero con algo súper fácil, ¿no? Yo lo vi así en ese Sí, sí, sí. momento. Cuando empecé ya terminé de estudiar, me metí a trabajar. Ok, Pero la verdad es que pues me metí a trabajar en fábrica. ok. Cuando estuve en fábrica, pues me di cuenta que era pues muchísimo el tiempo y a mí me encanta, yo creo que si algo valoro mucho es mi libertad, tanto como, o
o sea, mi libertad de poder decidir mis tiempos, Ujú. mi libertad económica. Ok. Entonces, esas cosas yo me di cuenta que eran sumamente importantes porque estar en una fábrica, digo, no demerito, ¿no? Sí, sí, Porque claro. yo estuve en una y aprendí. Sin embargo, no era para mí, o sea, estar ahí era muy demandante. Y fue cuando dije, pues puedo hacer dinero con esto tan fácil. Y cuando intenté hacerlo, pues la verdad es que me cansaba muy rápido porque dije, ay, esto no era tan fácil como yo pensaba. Porque para ser masoterapeuta sí tienes que desarrollar como de ciertas condiciones para que puedas rendir. Porque imagínate dar 8 masajes, o sea, 5 o 6 masajes, si es demandante Sí, claro. físicamente, Mental. emocionalmente y mentalmente. Entonces, ahora sí que la misma profesión me fue pues moldeando. Moldeando. Así es. Mencionaste que trabajabas en una fábrica. Ujú. ¿Qué hacías en una fábrica? ¿Cómo viviste ese momento? ¿Me puedes contar un poquito sobre eso? Se abrió una oportunidad donde iban a contratar a 5 personas con discapacidad visual. Entonces yo dije, pues aquí en Tijuana es pues muy reducido el campo de empleo para nosotros. Ujú. Entonces fui y hice pues, la prueba. Creo como en un minuto tenía que hacer no sé cuántas piezas, ensamblar. Y ensamblé más de las que me habían dicho que hiciera. Y ahí ensamblaba piezas. Era una fábrica donde hacían los aparatos para hemodiálisis. Ok. Y a mí me tocaba ensamblar piezas muy pequeñas. Ok. Estuve ahí como 8 meses, no estuve mucho, pero pues aprendí, ¿no? O sea, aprendí a valorar lo que yo ya había estudiado. Y dije, bueno, si yo ya estudié esto, ¿por qué no? ¿Qué estoy haciendo aquí? Sí, sí, sí. Renuncio. Y sí, así fue. Renuncias de la fábrica Ajá, y sí. después que dijiste, voy a emprender, me voy a meter a un spa. Sí, después de salir de ahí y dije, bueno, pues ya tenía yo mi profesión y dije, voy a meterme en un spa a ver de qué se trata. Estuve trabajando en un spa, la verdad es que me pagaba súper poquito y yo decía, no, pero si yo me esfuerzo y mi trabajo lo hago, eh, yo creo que a veces, ¿no? Como esa arrogancia de decir, yo lo hago mejor que los demás, ¿no? Sí, sí, sí. Me ayudó para decir, puedo hacer más que trabajar para alguien más. Entonces decidí independizarme y dije, voy a rentar yo en una plaza y en una placita me puse y renté una cabañita bien pequeñita Ujú. y compré mi camilla y dije, pues voy a empezar con lo que tenga. Y así fue como empecé con esto del emprendimiento, de ser mi propia autoempleada, ¿no? O sea, Ok. ajá. ¿Recuerdas ese momento? Digo, yo cuando empecé a emprender también recuerdo, pues, hasta el simple hecho de ir a acomodar las cosas en mi escritorio, de decorar y todo eso. ¿Cómo lo viviste tú? Ah, Mira, la verdad fue muy desafiante, pero también fue muy estimulante porque tanto mentalmente, porque dices, ahora, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para esto, para el otro? Em, Cuando renté, me acuerdo que fue en pandemia. Bueno, todavía no empezaba pandemia. Apenas renté el lugar y despuesito se vino la pandemia. Y fue como de que, híjole, ¿qué hago si acabo de pagar el primer mes de renta y pandemia? Entonces yo eso lo vi como una oportunidad, no lo vi como una limitante, ¿no? Porque dije, bueno, si la gente está llorando, pues les vendemos pañuelos. Entiendo. Así me Sí, explico. sí, sí. Entonces la gente, mucho en pandemia, pues muchos negocios quebraron, muchos se divorciaron. O sea, entonces yo eso lo utilicé como una oportunidad para decir, aquí estoy yo. Yo les voy a quitar ese estrés que tienen. Ok. Entonces, la verdad, hasta ahorita te puedo decir que en pandemia fue cuando más trabajo tuve. En serio, En fíjate serio. qué curioso
que como dices, pensaríamos que otras personas en pandemia pues nos fue mal y a ti al contrario te fue mejor. Me fue mejor, creé una fanpage, Ok. empecé, fíjate, me acuerdo que en ese tiempo para meterle publicidad, yo no tenía ni un cliente, o sea, ni un paciente tenía. Ni un paciente, empecé cero, en cero. Y me acuerdo que iba a Oxxo y le metía, que 50 pesos para la publicidad en ese tiempo, ¿no? Sí. 50 pesitos y empezaba a circular mi campaña. Ujú. Todo esto lo hacía yo en mi celular. Ok. Tengo un sistema parlante Ok. y el sistema parlante es un lector de pantalla. Entonces me iba leyendo todo. Yo escribía la publicidad. Entonces, así es como ponía promociones y así es cuando empezaron a llegarme clientes. ¿Recuerdas tu primer cliente? ¿Cómo, cómo fue ese momento? Y te voy a preguntar sobre todo porque, digo, sobre todo en el tema de los masajes, siempre como que la gente busca como que la relajación tal y todo eso. Pero, pues al llegar al consultorio y ver que nos atiende una persona con una condición diferente, a veces muchos tendemos este estereotipo de, ay, sí lo hará bien, sí lo hará mal. ¿Cómo viste ese proceso de tu primer cliente? También, fíjate que es algo que utilicé a mi favor, como mi condición, mi discapacidad visual, no lo utilicé como, soy pues débil por la condición que tengo, sino que lo vendí como una fortaleza de que mis sentidos están muchísimo más desarrollados, ¿no? Entonces yo me vendía como, bueno, todos los días nos vendemos, o sea, todos los Claro. días cuando salimos allá afuera vendemos algo, o sea, vendemos una cara, vendemos una idea, vendemos... Entonces yo vendía mi idea como que mis terapias, pues, y aparte que vender la idea, sí me la creo porque, pues gracias a Dios tengo mis pacientes y ahorita pues ya no hago publicidad, ¿no? Pero sí empecé como a venderles la idea de que por mi condición mis sentidos estaban más desarrollados. Okay. Y realmente sí es así, o sea, sí, claro. sí porque yo he ido también a lugares a darme masaje y digo, no, sí soy buena. O sea que no hacías publicidad engañosa, ¿estás de acuerdo? Exactamente, Okay. exacto. Al principio creí, porque no me la creía tanto, que era publicidad engañosa. Pero después cuando empecé a ir a lugares a darme masaje me di cuenta que pues que sí, dije, no, sí soy buena. Sí lo hago mejor que... Ajá. Ok. Después, digo, empieza lo de la pandemia. ¿Algún momento durante ese proceso de los primeros meses de emprender, te tocó alguna situación difícil? Que te dijeras, ay, puta, ¿para qué empecé esto? ¿O cómo viste ese proceso? Obviamente durante el emprendimiento tienes días como todo donde dices ya quiero tirar la toalla y otros días donde dices no, tengo que seguirle echando ganas. Cuando te va bien, no, pues más ganas, ¿no? Pero cuando te va mal, ahí es donde tienes que empezar a crear ideas para seguir creciendo. Sí me tocaron muchas situaciones incómodas por mi condición, de que a veces hay muchos pseudomasajista o pseudoterapeuta y me llegaban personas pues malintencionadas, ¿no? Buscando otro tipo de masaje. Pero conforme vas desarrollando la experiencia, aprendes a ver qué tipo de público es el que tú requieres, ¿no? Entonces yo fui siendo como selectiva con el tipo de clientes que yo estaba buscando, porque a veces llegaban clientes con otro tipo de intenciones o simplemente no había esa apertura de verdad como querer sanar. Entonces fui aprendiendo qué tipo de público es el que yo necesito y qué tipo de público no, o qué tipo de clientes son o pacientes son los que no. Siempre para mí, si están abiertos a, a recibir y están abiertos a recibir una sanación, ahí es donde empieza mi trabajo, ¿no? Sí, claro. Pero obviamente siempre en todo emprendimiento, pues va a haber días
días grises, ¿no? Días complejos, pero ahí es donde con más ganas uno tiene que ponerle más intención y más corazón y más mente. ¿Qué te dices a ti misma en esos días grises? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que hace que digas, debo de seguir? Creo que siempre hay algo más dentro de nosotros. El autoconocimiento me ha servido mucho para conocer mi potencial, mis capacidades, hasta dónde puedo llegar y dónde simplemente digo, aquí no puedo. Entonces, conocerte a ti mismo es como conocer a Dios, porque cuando conoces a Dios, sea la religión que tengas, aprendes que está la fe, y la fe es saber que a veces no podemos ver cosas, pero tenemos la convicción de que están ahí para nuestro servicio. Y yo creo que eso es lo que a mí como persona me ha servido mucho, tener fe en mí y tener fe por ende en Dios, ¿no? Claro. Ajá, eso es. ¿Cuál fue la reacción de tu familia, de tus amigos, cuando les dijiste, pues yo me voy a renunciar y me voy a poner un spa para mí? O bueno, un negocio propio. ¿Cómo fue esa reacción? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo vivieron ellos? ¿Qué te dijeron? Mira, muchas veces, a veces incluso tu propia familia lo va a tomar a la ligera o va a pensar que no puedes. Los mismos amigos, o sea, siempre como que, no digo que sea un genio, ¿no? Pero los grandes genios luego dicen que están locos o que son unos soñadores, ¿no? Entonces, obviamente yo sentía como que no sentí mucho, como que, sí, vas a emprender, está bien. Pero a veces por sus mismos miedos te dicen que no vas a poder. Pero debes de identificar que no son tus miedos, son miedos de esas personas. Yo identifiqué muchas veces y cuando más me decían, yo creo que soy tan determinada que entre más me decían no puedes, me decía, no, Ana Verde. no. Entonces yo creo que influye mucho el carácter de la persona, el temperamento. Como siempre fui como muy aguerrida y muy determinada, yo creo que eso me ha ayudado bastante. ¿Qué significa para ti la palabra límite? ¿Crees que haya límites? ¿Uno se los pone o no los ponen? ¿Cómo interpretas tú ese tipo de palabra? Pues la palabra límite no es como ni buena ni mala. Que si hay límites, sí los hay, pero uno mismo se los pone. Eh, los límites no son para los demás, o sea, los límites siempre son para uno mismo. Cuando yo me pongo una meta, mi meta tiene que ser como coherente o razonable con la persona que soy. Entonces, no me voy a poner un límite, un límite de algo que no pueda. No me voy a poner un límite cuando sé que sí lo puedo lograr, pero a veces cuando sé que algo realmente sí me puede lastimar es cuando pongo un límite, ¿no? Cuando ya es normal la frustración a veces, pero cuando ya te estás como sobreexplotando a ti mismo, sobreexigiendo, ahí es cuando, o sea, siempre los límites son para uno mismo. Claro, o sea, si no quiero como a crear un pensamiento mágico con que no hay límites o todo este rollo, porque claro que sí, o sea, los límites están en nuestra mente, pero también los límites están ahí por algo, o sea, para protegernos muchas veces. Sí, es correcto.
Cuéntame un momento en el que hayas sentido mucho orgullo de ti misma, que dijeras, no manches, la neta, sí me la rifé. ¿Recuerdas algún momento en el que hayas dicho, de verdad que me la volé con esto que hice? Mm, que, bueno, o sea, muchas veces sí me he sentido como, muchas veces sí he sentido como que, lo hice muy bien. Eh, en cuanto a la parte del emprendimiento, pues siempre han sido logros. Pero en cuanto a la parte como de deportiva o en la parte del ejercicio, es como cuando mi cuerpo lo someto a hacer cosas diferentes, porque siempre me encanta como que hacer cosas diferentes, es cuando siento que es un gran logro para mí. O sea, desafiarme a mí a hacer cosas que yo creía como incapaces de poder lograrlo, es cuando te das cuenta que realmente tu cuerpo, cuando hay una coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces, ahí es cuando dices, cuando estás bien alineado con lo que piensas, lo que sientes y lo que haces, ahí es cuando dices, wow, o sea, lo pude lograr. En la parte deportiva, pues sí he hecho muchas cosas que nunca imaginé, como estar en bici, este, hacer eventos también deportivos, este, hacer spinning, no sé cuántas horas, entrenar en gimnasio, pesas. O sea, incluso ahorita te puedo decir que para mí un gran logro es estar entrenando ahorita que pues estoy embarazada, estar entrenando en el gimnasio y luego aparte embarazada y con mi condición, con mi discapacidad, para mí eso es un gran logro. La verdad, eso es un logro muy grande. Sí, cómo no. ¿Cómo es tu día a día, Jessy? O sea, ¿cómo lo vives? ¿Cuál es una rutina que te ha llevado a tener, digamos, este éxito que tienes actualmente? Creo que lo que me ha ayudado mucho es el orden. El orden, físico, porque pues obviamente necesito tener las cosas como ordenadas para poderlas encontrar con más facilidad. Entonces, el orden, la disciplina también, porque pues levantarte todas las mañanas para ir a hacer ejercicio, pues es como, o sea, ¿qué necesidad tengo de ir de hacerlo? Sí. Sin embargo, yo no lo hago como para verme bien, sino lo hago porque una me genera placer, me encanta, Ujú. y otra porque mi cuerpo, o sea, quiero estar sana para hacer mi trabajo pues lo mejor posible. Entonces, sí creo que encontrar el orden, muchas veces dentro de nuestro desorden, primero el orden empieza por la mente. Entonces, hay que ordenar nuestros pensamientos, nuestras ideas. Una vez ordenándolo, puedes ordenar y proyectar hacia afuera y ordenar lo demás. Entonces, eso sí me ha servido mucho. Jessy, ¿qué opinas de las personas que, que se limitan a hacer un emprendimiento, que se limitan a hacer ciertas actividades? Y te lo pregunto más porque tú has superado esa barrera de tener la condición que tienes y has logrado y eres un ejemplo de vida que vale la pena proyectar pues todo lo que has hecho, ¿no? ¿Qué opinas de esas personas que ellas mismas se limitan a hacer cualquier tipo de actividad? ¿Qué pienso de ellas? Ajá, en general, creo que... Que se limiten a hacer cosas. Ujú. Pues yo creo que la pregunta sería como, oye, qué te lo impide, no? O sea, yo les devolvería la pregunta como de, o sea, ¿qué te impide no hacerlo? Si a veces nos toca hacer las cosas sin ganas, ¿no? Ujú. Entonces, ahí es donde entra la constancia y la disciplina, porque muchas veces no tuvimos un buen día y no tenemos ganas de levantarnos y hacer las cosas o hacer algo diferente. Entonces yo siempre como que hago la invitación a que si un día no tienes ganas de levantarte, de todos modos, levántate
y hazlo y te vas a dar cuenta que fue como la mejor opción, ¿no? De quedarte en tu casa y no hacerlo. Claro, obviamente si tuviste un día donde si te sientes muy cansado y de plano algo te lo impide adelante, ¿no? Es también necesario el descanso. Pero, sin embargo, yo siempre hago la invitación a hacer cosas diferentes a lo que siempre están acostumbrados, porque eso te activa nuevas neuronas en tu cerebro y vas abriéndote más a nuevas posibilidades y creo que el mundo, la vida es como que se va muy rápido y como para no experimentar tantas cosas, yo creo que mi hambre y mis ganas siempre me han hecho estar como en constante movimiento. ¿Cuál es el mayor miedo que tiene Jessie? ¿Cuál es, hasta ahora uno podría pensar que por todo lo que has vivido, pues has superado esa palabra, la has sabido como arropar en tu día a día, pero cuál es tu mayor miedo? ¿O cuál ha sido el mayor miedo que has tenido a lo largo de tu vida? A lo largo de mi vida, pues como todo, he vencido muchos miedos, ¿no? Que se han ido presentando. Eh, Sin embargo, nunca he dejado como de seguir caminando. Ujú. Cuando yo me quedo parada es cuando me frustro o me bloqueo. Pero también la pausa a veces es importante, ¿no? No como como no satanizar el hecho de a veces quedarte simplemente contemplando, ¿no? Porque una cosa es mirar y otra cosa es contemplar. Entonces, uno de yo creo que mis miedos, conforme los voy como, esos obstáculos, yo los miro como miedos, conforme los voy como desafiando, se van presentando nuevos, ¿no? O sea, esto no tiene fin, ¿no? Porque vas pasando un miedo y al rato ya lo pasas y al rato ya viene otro. En estos momentos, si me preguntas, ¿cuál es mi miedo? Mi miedo va encaminado a la situación en la que estoy viviendo en estos momentos. Pues ya lo demás ya lo pasé, no es pasado. Pero ahorita mi miedo pues es la parte de ser madre, ¿no? Porque con mi condición se ha enfrentado un chorro de cosas hacia atrás, pero eso es algo nuevo para mí. Entonces, las cosas nuevas nos dan siempre un cierto como temor, pero a la vez también me da como esa emoción de ver qué va a suceder ahora, ¿no? Entonces yo creo que eso es por ahora es mi miedo, pero sé que en un momento ya no lo voy a tener. Entonces el saber que el miedo es momentáneo es lo que me hace poder vencer los obstáculos. Entiendo. Es la motivación que te da, ¿no? El saber que lo puedes superar y yo creo que con todo lo que ha pasado pues en tu vida, creo que, como dices, va a ser un obstáculo más que vas a superar sin ningún problema y que vas a hacer un momento muy bonito. Sí, me decía, la semana pasada la psicóloga me decía, mi amiga Stephanie me decía, oye Jessie, ¿y no te da miedo la parte de ser madre? Y yo me quedé así pensando, le digo, pues es que yo creo que cuando tienes una condición como la que yo tengo, dices, ¿qué es lo que puede pasar? O sea, ¿qué es lo que Sí, puede sí. ser? Ahora sí que se va a escuchar feo, no, pero ¿qué puede ser peor, no? O sea, claro, es un ser humano que va a depender de mí, pero creo que por mucho tiempo me hice responsable de mí y aprendí a hacerlo, entonces ahora ya me siento lista para hacerme responsable de otro ser humano. Sí, Sí. te entiendo. Vivimos en un país, Jesse, donde la resiliencia está constantemente sobre todo marcado en personas que tienen condiciones diferentes. ¿Cómo has vivido toda esta resiliencia en tu estilo de vida, en la adaptabilidad pues, a este mundo tan cambiante? ¿Cómo lo has vivido, Jesse? La verdad es que yo lo he vivido de una forma muy hermosa, porque
depende mucho siempre los lentes con los que observes. Entonces, me gusta observar el mundo de una manera donde las personas, a veces llego a un lugar, llego sola con mi bastón, entro a comprar ropa y es como, ¿cómo va a elegir su ropa? O sea, y es como de que, oye, ¿me puedes apoyar a escoger mi ropa? Le digo a una chica, claro que sí. ¿Cómo te gusta? Pues entonces yo la tengo que tocar, medírmela, sentirme cómoda con ella, preguntarle el color, los diseños, que esté a la moda, que no. Entonces, la parte de incluirme en la sociedad es también aprender que la sociedad tiene sus reglas y sus formas. Entonces, si a veces tener que estar un poquito a la moda, eso me va a hacer incluirme en la sociedad, pues lo voy a hacer, ¿no? Okay. Claro, sí, me gusta la moda en ese momento, ¿no? Que está en tendencia. Pero el punto es que la gente no está como preparada porque las personas con una condición diferente no salimos al mundo. Bueno, no salen, ¿no? Mucho tiempo yo tampoco quise salir al mundo. Entonces, muchas personas con discapacidad visual veo que usan lentes oscuros. Está bien, es su decisión. Sin embargo, a mí siempre me gusta como mostrar mis ojos. Y mucha gente a veces tiene como cierto morbo, no sé cómo decirlo, de que yo siento como que a veces se me queda viendo y yo así como que, o sea, ¿qué te pasa? Nunca he llegado a decir, ¿qué chingazo eres? No, así como de que, o por ejemplo, como no están a veces preparados, voy con alguien y le hablan a la persona de al lado y es como, hey, estoy aquí. O sea, ajá, entonces es como, si no salimos al mundo, si de por sí el mundo no está preparado para recibirnos, pues mucho menos si nos ocultamos en nuestra casa. Entonces siempre he dicho que hay que salir, o sea, todas las personas que tienen condiciones diferentes salgan, porque si no, nunca la gente se va a adaptar a nosotros. Okay. Es lo que muchos hacen, ¿no? Esconderse, limitarse, y creo que es el parteaguas también para que la sociedad, como dices, pues los adapte, y que ellos, más bien, nosotros nos adaptemos a lo que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué le dirías a una persona, Jessie, que al día de hoy en su mente tiene la palabra no puedo? ¿Qué mensaje le darías? Si la persona está diciendo no puedo, me gustaría preguntarle, o sea, ¿por qué crees que no puedes? Si una persona dice que no puede, te va a dar miles de pretextos. Te va a dar miles de pretextos del por qué, bien fundamentados, del por qué no puede. Entonces, esa persona, mucha gente va a decir, estás muy bueno porque dices que no puedes. Pero esa persona está siendo muy inteligente al decir que no puede. Sin embargo, su cerebro lo está protegiendo de algo. Para decir no puedo, mejor no lo hago. Porque es más fácil decir, no, pues no lo quiero hacer. Y sí, siempre su cerebro le va a poner muchos pretextos. El no puedo, el no ya está. Pero siempre hay que buscar el sí y el cómo sí. Porque el cómo no ya lo tenemos. Pero el cómo sí hay que buscarlo. Yo creo que es eso. Y siempre tocar puertas. A mí me ha servido mucho tocar puertas y no tener miedo a que una se me cierre en la cara. Porque siempre va a haber gente que te va a cerrar la puerta, pero también va a haber muchas que se van a abrir. Pero si tú no tocas ninguna, pues imagínate. O sea, va a estar complicado, ¿no? Va a estar complicado, sí. ¿Cuál es el legado que te gustaría dejar con tu historia, Jessie? Que cuando la gente lo escuche, ¿qué te gustaría que pensara? Me gustaría que la gente se abriera a conocerse. Yo creo que ese es uno de los principales legados porque a veces no nos queremos ver hacia adentro porque nos asusta lo que podamos encontrar ahí. Pero ahí podemos encontrar un sinfín de cosas que nos van a ayudar y en esta vida venimos a todos a servir.
principalmente mi lema es poder servir a los demás, no diciéndoles lo que hagan, sino con mi ejemplo, porque yo creo que Jesucristo ese fue uno de las grandes cosas que hizo. Él no dijo hagan esto, hagan el otro. Él simplemente actuó y con su ejemplo él enseñó, ¿no? O sea, Sí. enseñó su verdad al mundo. Entonces, yo quiero enseñarles mi verdad, ¿no? Desde quién soy yo, pero que cada quien encuentre su propia verdad, su propia misión, su propio propósito en esta vida. Y yo creo que es eso, ayudarle mucho a las personas a que se encuentren, se conozcan y puedan servir a los demás de acuerdo a su misión de vida. Yo creo que es eso. Uno pensaría que, por lo que he escuchado a lo largo de esta plática, pues que ya has logrado muchas cosas, ¿no? Que ya has roto las barreras, perdón, de hacer ejercicio, de adaptarte a la sociedad, de emprender un negocio que de verdad que no es nada fácil. Ahorita de la condición que vas a de ser mamá, esta nueva etapa, ¿cómo te ves en un futuro, Jessie? ¿Cómo visualizas tu futuro próximo? En mi futuro me visualizo enseñando. Me gusta mucho enseñar a las demás personas y de verdad que lo hago con mucho amor. En algún momento, pues como más joven, fui en mucho tiempo muy arrogante. Como les decía, hasta cierto punto me sirvió mi arrogancia. Pero ahora siento que la parte de servir, o sea, de acompañar, me veo en un futuro enseñando, o sea, me gustaría enseñar, me gustaría seguir trabajando en esto, pero ya de una forma más holística. Entonces, eh, no es por desameritar la ciencia, pero hemos visto que hoy en día hay muchas alternativas de la salud. Entonces, a mí me encantan todas las nuevas alternativas porque una yo lo viví en mí. Entonces, cuando tomé el diplomado en acupuntura pude básicamente autosanarme mucho. ¿En qué aspecto? Mm, en el aspecto de que duré mucho tiempo con médicos en cirugías, con gotas, medicamentos. Y cuando tomé el diplomado, yo solita me ponía agujas. Okay. Me ponía agujitas en mi cara, en mis manos, en puntos. Y hasta ahorita pues yo dejé mis gotas. O sea, ya tengo 3 años que no uso mis gotas para el glaucoma. Okay. Y no he tenido esos subidones de presión ocular tan fuertes como cuando era niña. Entonces, eso, conocerme, ir a la terapia también psicológica, que muchas veces también la gente sataniza eso, Sí. pero también somos un cuerpo integral, o sea, somos mente, emociones, cuerpo físico, cuerpo emocional. Entonces, saber a ver en qué área ando flaqueando, vamos a darle por aquí. O sea, eso es autoconocimiento, porque es identificar en dónde te hace falta trabajar. Entonces, me veo mucho enfocada en la parte alternativa y holística de la salud. Y me encanta, la verdad. Qué bueno. Comentaste algo que me gustaría tomar acerca del autoconocimiento. Yo creo que el enfrentarte a ti mismo, más allá de a veces pelear o competir en un mundo tan globalizado, el enfrentarte a ti mismo pues, es muy complicado. ¿Cómo vives esa parte? ¿Cómo vives esa parte de levantarte y decirte si puedes, no puedes hacer esto, hay que hacer esto? ¿Cómo lo haces? Mira, sin duda, o sea, vivimos en un mundo de competencia. Es una realidad. Es una realidad que afuera sales y tienes que competir. O como emprendedor, tienes que competir con otros. Entonces, el capacitismo te dice que si no haces nada, no vales. Que vales por tu trabajo y por lo que haces. Eso es lo que dicen. Sin embargo, yo creo que la cosa va más bien encaminada a que
uno tiene que hacer, imagínate algo que te genere placer y aparte ganar dinero. Es algo increíble. Y cuando una persona hace eso es porque esa persona ya definió bien cuál es su propósito y su misión de vida. Entonces, yo muchas veces digo, tu valía personal no está en tu trabajo, ¿sí? Entonces, no te identifiques tampoco tanto con tu trabajo, porque imagínate una persona que no puede trabajar porque pues está convaleciente, entonces no vale, o sea, esa vida no vale porque no trabaja. Entonces, a lo que me refiero es que si tú ya conociste cuál es tu misión de vida, o sea, ya estás del otro lado. del otro lado, exactamente. Fíjate que siempre en una película escuché una frase que decía que el único castigo que Dios nos dio para disfrutar es el trabajo, ¿no? Pero entiendo esa frase más que de allá de un trabajo, de ir a una oficina, de ir a tu negocio. Eso es un trabajo en ti mismo, ¿no? En que tú te encuentres día a día, que te des ese valor que otras gentes nunca te lo van a dar o que no lo ven. Y creo que lo veo en ti bastante desarrollado y eso está súper chido. Sí. Me gustaría cerrar que nos comentaras qué viene para ti, cómo te imaginas de mamá, qué viene para tu negocio, qué tienes en mente sobre esto de seguir emprendiendo. ¿Quieres que crezca más tu negocio? ¿Nos puedes platicar algo sobre eso? Yo siento que ese bebé que viene en camino me ha ayudado mucho y me ha encaminado más a definir el enfoque que yo le quiero dar a mi trabajo. Obviamente quiero disfrutar mi vida como mamá también. Sin embargo, me conozco y sé que, claro, lo voy a disfrutar tanto a mi bebé porque hasta ahorita he disfrutado mucho mi embarazo, pero también, al igual que el emprendimiento tiene un proceso de gestación, también mi bebé está teniendo su proceso de gestación. Claro, mi emprendimiento ya lleva un proceso de gestación más avanzado, es como yo lo veo así, ¿no? Como un bebé que empieza primero o sea, el emprendimiento, siempre como que lo comparé, ¿no? Es muy curioso porque comparaba el emprendimiento con un bebé, ¿no? Cómo se empieza a gestar, cómo sale, empieza a gatear, después a caminar. Entonces, el emprendimiento es muy parecido, ¿no? Muy demandante, muy exigente a veces. Entonces, creo que la experiencia en el emprendimiento la tengo. Sin embargo, la experiencia con un ser humano que depende de mí, no, hasta ahora no. Entonces, siento que esto me va a dar muchísimo más experiencia. Y bueno, yo lo veo también como una oportunidad, lo de mi bebé, que me va a dar muchísimo más experiencia para crecer más en mi emprendimiento también. Entonces yo no lo veo como, ay, voy a tener un bebé, ya no puedo hacer esto. No, o sea, claro, acompañada de las personas correctas, en este caso mi esposo que me apoya bastante. Qué bueno. Se puede lograr y creo firmemente que lo vamos a lograr. Qué bueno, me encanta esa parte de que ves tu bebé tanto en el emprendimiento como en la vida real de esa manera. Sí. Jessie, si tuvieras a Jessie de 10 años, ¿qué le dirías? Si tuviera a Jessie de 10 años, la abrazaría y le diría que todo va a estar bien y que no tenga miedo. Yo creo que le daría mucha conexión visual. Le daría mucha conexión visual con Jessie y la miraría a los ojos y me agacharía un poquito y le daría mucho amor y mucha contención en ese momento. Le diría que no se preocupe por nada, que todo
va a estar bien, que la Jessie del futuro va a estar ahí para cuidarla siempre. Qué chido. Jessie, ¿algún mensaje que le quieras dejar a la gente que nos va a ver, que nos va a escuchar? Algo que quieras comentar. Pues que se atrevan a emprender, no solamente un negocio, sino también que se atrevan a emprender una vida, o sea, porque finalmente también una vida familiar también tiene sus dificultades, al igual que, o sea, un emprendimiento uno le mete también pasión, le mete ganas, le mete amor. Al igual que lo haces con el emprendimiento, hazlo con tu vida personal, métele amor al caos. Yo creo que eso les diría. Jessie, pues muchas gracias. La verdad fue una plática muy, muy agradable. Yo siempre aprendo mucho de las personas y el día de hoy, en esta hora que estuvimos platicando, aprendí mucho de ti. Te agradezco que hayas abierto tu espacio, tu corazón, parte de tu vida. Espero te haya gustado la entrevista. Como te dice, más allá de conocer a la persona que ya hemos platicado, que luego por morbo o por views o tal situaciones, pues lo satanizamos un poquito, pero de verdad te agradezco. Espero te hayas sentido cómoda. Y pues nada, seguirles comentando que sigan creyendo en ustedes, que este tipo de vidas vale la pena ser contadas. Y vivirlas, sobre todo vivirlas, porque a veces nos limitamos bastante. Y pues ya vieron que no hay límites, el límite te lo pones tú solito. Y más en esta sociedad tan cambiante que estamos viviendo. Te agradezco mucho. No, gracias a ti por darme la oportunidad. Y hay una frase que me gusta mucho, que me gustaría decirla, que siempre me la digo, bueno, si ese papel me tocó jugar en esta vida, pues me la voy a vivir bien bonito. Eso es. Y es... Bueno, Jessie, pues muchas gracias y pues esperemos que en esta nueva etapa te vaya súper genial. La verdad que tener un niño es algo muy bonito. Son guerrosos y todo, pero es muy bonito. Gracias. Te agradezco. Vamos a dejar la información de Jessie también por si quieren venir a hacerse un masaje. ¿Me puedes decir qué masajes o bueno, qué servicios manejas también para que... Sí, yo hago lo que son masajes relajantes, descontracturantes, terapéuticos. También hago lo que es terapias holísticas como método Yuen, armonización con cuencos, acupuntura y también, por ahorita no estoy haciendo quiropráctica porque estoy embarazada, pero voy a continuar también con la quiropráctica. ¿Algún número, Jessie, donde te puedan contactar, que puedan adquirir tus servicios? Mi número es 664-118-8856 y ahí les contesto personalmente por mi WhatsApp. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos ven, nos escuchan, los que se quedaban aquí un ratito con nosotros. Yo soy Gary Ortiz y pues esto es Vidas Perras. Gracias.